50 personas extraordinarias por 50 años. Yo soy Eduardo Avaroa, soy artista y escritor, y mi primer acercamiento con el Carrillo Gil, muy probablemente yo vine a ver exposiciones, pero digamos que con un poquito más de cercanía. Yo hice aquí mi servicio social cuando está la directora Silvia Pandolfi, y vine aquí a trabajar entre varios proyectos, sobre todo en el proyecto de la exposición individual de Adolfo Patiño, un artista muy importante para la escena de los grupos, para la escena de arte de los 90, y también sobre la exposición de Joseph Beuys con gente que está trabajando aquí como Cuauhtémoc Medina, Edgardo Ganado. Conocí también a Renato González, que están todos aquí, seguramente muy jóvenes trabajando. Y aquí pues es quizá la primera relación más estrecha que tuve con el museo. Bueno, pues justo en este auditorio yo hice mi examen profesional porque me tocó graduarme de la ENAP, pero estaban en huelga y a mí me urgía poder graduarme, entonces tuve que hacer el esquirol aquí para meterme porque tenía yo pues había ganado un apoyo para ir al extranjero, y si no me graduaba pues me hubieran quitado el apoyo. Entonces afortunadamente el director y gran amigo Osvaldo Sánchez, que está dirigiendo el museo, está yo justo aquí haciendo una individual, que fue una cosa también así como muy importante para mí, es todavía. Y pues como que ya abusando de la confianza le dije, ¿no podría yo usar el auditorio para esto? Y me dijo, sí, ándale. Afortunadamente tuve esa posibilidad de que un poco se usara un espacio público también para una cosa pues muy importante, ¿no? Entonces me apoyó siempre el museo, siempre me ha apoyado el museo. No importa quién esté, que ha habido muchos directores, muchas directoras, siempre he sentido que es como un lugar muy accesible para los artistas jóvenes y las artistas jóvenes y bueno, para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas. Y entonces, pues sí, yo tengo eso, que es un museo que, en mi opinión, tiene la cualidad de ser de una escala y de una especie de trato muy personal, muy íntimo con el suceso artístico, especialmente de la gente joven, pero no nada más. Por eso yo lo siento. Además de todo lo que es históricamente, ¿no? Que es una colección importantísima y un espacio importantísimo para el arte mexicano, y digamos que yo diría global también, ¿no? Ya para no caer en el cliché, o más bien cayendo en el cliché rotundamente, pero tiene esa otra parte, ¿no? Tiene esa mezcla de albergar una colección importantísima, indispensable, y por otro lado ser un lugar donde pasan cosas muy en ese nivel, ¿no? Como que incluso todas las personas que han estado aquí, Tatiana, por ejemplo, Guillermo Santamarina, Carlos Ashida, Patricia Sloan, todas las personas que y me falta mencionar más personas valiosas, pero son muchas personas, pero creo que han tenido el acierto de tener esa apertura y saber negociar esas dos posibilidades, y entender que en México se necesitan museos que sean más abiertos a situaciones pues problemáticas del arte más endeble, ¿no? Que no es este arte impresionante, histórico y monumental, ¿no? Más bien a veces aquí, una vez Tatiana Cuevas hizo unas aperturas al museo para jóvenes que me recordaron mucho las que hizo Helen Escobedo en su gestión también como directora de museos, y era abrir las filas y ver qué puede ser el museo además de este recinto monumental, ¿no? Y creo que a mí eso es lo que yo aprecio del museo. Cuando veo aquí y veo artistas que a veces ni siquiera entiendo qué están haciendo, pero otros que de repente, si te quedas un ratito, empiezas a ver que se está configurando una manera especial de integrar la creatividad en la vida. Me parece que el museo cumple su función. Bueno, pienso que el desarrollo del museo pues va
de la mano con el desarrollo del lenguaje y de las prácticas museológicas desde los 90 para acá, que es cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Empecé a trabajar a finales de los 80, principios de los 90, cuando yo aquí hice mi servicio social. Mencioné la exposición de Joseph Beuys, que creo que ha sido, si no la única, una de las muy pocas exhibiciones de ese artista aquí en México, incluyendo colectivas, pero ciertamente ha sido, yo estoy casi seguro que es la única individual que se ha hecho de ese artista. Pero digamos que esa marca una cierta internacionalización del arte contemporáneo que se va acrecentando con la transformación del ámbito artístico nacional. Me acuerdo también de una junta que tuvimos en este espacio, si no me equivoco, también con Fernando Castro Flores, que cuando nos veía aquí quejándonos de que no había museos, de que no había presupuesto, que no sé qué, dice yo, pues creo que los veo en la cultura de la queja, ¿no? Y era un poco injusto porque justamente aquí hubo gente que se dedicó a reformular, ya mencioné a varias personas, pero incluso las personas que no trabajan directamente en el museo, se dedicaron a formular una nueva configuración del medio museístico. Desde este museo, Osvaldo fue una de las personas que empezó a entender estas situaciones de una manera más clara, pero también mencioné a Cuauhtémoc, hubo otras personas, por supuesto, ya en esa sopa que empezaron a integrar una actividad museográfica más contundente. Muchas discusiones se hicieron aquí en los 90 acerca de cuál sería el rol de los museos, a veces integrando gente que todavía estaba por ahí de los grupos, y se habló de si los grupos tendrían que estar en un museo o no. Yo, por ejemplo, sabía que los grupos habían tenido este espacio a su disponibilidad porque hubo una exposición que se llamaba De los grupos, los individuos, y cuando yo hice mi tesis, justo con la que me gradué aquí en este espacio, vine aquí al Carrillo Gil a ver los centros de documentación, y el catálogo de los grupos, los individuos, estaba totalmente sumergido en agua del drenaje porque toda la biblioteca se había inundado. Entonces la fuente que yo tenía era de este museo, pero era un museo que estaba pues en un descuido que muchas veces no es culpa de la gente que está dirigiendo el museo, sino más bien de falta de presupuesto, de falta de todo, y de unos videos de Álvaro Vázquez Mantecón que tenía unas entrevistas todavía sin editar. Entonces, para mí el museo ha cumplido esas funciones y poco a poco ha ido tratando de restablecerse a los permanentes cortes que gobiernos de todos los colores insisten en hacer a la cultura, ¿no? Entonces yo pienso que es una labor bastante heroica en términos de las gestiones, las diferentes gestiones de los museos, cómo van sacando esta posibilidad adelante, ¿no? A veces buscando amigos del museo, a veces ahora sí que la sopa de piedra, ¿no? Que se le llama, que es que le echas una piedra a la sopa y comienza todo el mundo a que ponga de repente cebolla, de repente ajo, de repente pollo, y entonces ya la sopa de piedra sabe deliciosa, ¿no? Ese es un poco lo que pienso yo que es la labor que hay que reconocer de un museo como este, ¿no? Y a mí yo expreso mi admiración por esas personas que han dedicado todas sus pestañas, porque ha de ser una labor que te quita muchísima calma personal para sacar estas instituciones adelante. Y que siento que nunca van a ser lo suficientemente abiertas e inclusivas para todo lo que se necesita realmente. Estamos hablando de las pequeñas islas que se logran hacer para que haya este espacio, y creo que la actitud es importante. Y creo que sí está muy bien que haya un Museo Carrillo Gil, y me gusta mucho celebrarlo por todo lo que yo digo, pero lo que pasa es que necesitamos más museos. O sea, para que cumplan su función necesitamos más museos, y estoy seguro que si toman como modelo el Museo Carrillo Gil, nada más por decir que estamos hablando de este museo en este momento, pero es un muy buen modelo para mí, para conjuntar diferentes maneras en cómo las artes visuales, y no nada más las artes visuales en este museo, pueden hacer una sociedad más viva, más interesante, más generosa consigo misma. Bueno, el museo influye en mi vida personal porque aquí hice mi primera exhibición en un museo individual, entonces fue así como el burro que tocó la flauta, porque sí estaba yo
quizá demasiado joven, pero finalmente es una herramienta también didáctica importante, ¿no? Además de exponer aquí mi obra, de tener la fortuna de haber contribuido para la colección en algunos momentos, también pues a veces vengo con las personas con las que estoy en los grupos del Esmeralda o de Soma. A veces vengo a interactuar con los curadores que vienen aquí a presentar sus piezas. Me ha tocado estar en las presentaciones de los libros, de las gentes que han estado aquí en las exposiciones. Entonces es una institución que, digamos, forma parte del día a día, ¿no? Que es, y pues son 20 años de estar Carrillo Gil, yo por aquí y por allá, con los otros museos. Es parte de lo que sería un circuito muy importante de difusión de las artes en esta ciudad, y que creo que es importante para la ciudad y muy probablemente también para el país en su conjunto. Es también importante en ese sentido, ¿no? Entonces, mi vida personal pues es eso, un lugar de trabajo, pero también es un lugar de que puedo venir a ver exposiciones en un domingo si me interesa, ¿no? Como público, nada más. Y en eso su función también es óptima, en mi opinión. Bueno, pues me da mucho orgullo que me hayan invitado a hacer estas cápsulas, pero soy uno de cientos, probablemente miles de artistas que hemos estado aquí trabajando, ¿no? Pienso que tener cierta cercanía me permite a mí contar algunas cosas que he visto un poco más de cerca, pero en realidad ha contribuido mucho más el museo a lo que yo hago que yo a lo que hace el museo, ¿no? Digo, incluso mi servicio social fue bastante fácil, no hice una gran labor así como tan difícil. Ciertamente cuando haces una exposición aquí pues tratas de hacerlo lo mejor que se pueda, porque pues así es el arte, tienes que dar el 120%, 150%, 200%, lo más que se pueda para que las cosas salgan bien. Pero pues sí, a mí me gusta contribuir al museo y de esa manera también contribuyo hacia mis propias ambiciones personales, artísticas o de otra índole. Bueno, pues felicitar a toda la gente que ha trabajado aquí, a todos los equipos que siempre responden, siento yo, porque hay que reconocer que se pueden decir muchos nombres de las personas que son directoras, etcétera, pero creo que los equipos también es muy valioso darse cuenta de que es una labor difícil a nivel de cómo están las estructuras culturales en México, las estructuras laborales en el sector cultura, y creo que sí se debe de visibilizar más la labor de las personas que no se ven detrás del cubo blanco, ¿no? O sea, las personas que están en los equipos, en la biblioteca, que están en la museografía, etcétera, pues están un poco, pienso yo, a veces, parece como que se dice tras bambalinas, pero aquí no hay bambalinas, ¿no? Tras las, por así decirlo, el tablarroca. Creo que hay una importante labor por tantas décadas que se tiene que reconocer, porque, como le digo, es una situación de una profesionalización cada vez más interesante, y que yo creo que no forzosamente es una estandarización poco fértil. Yo creo que hay muchas maneras de trabajar el medio museográfico, y creo que aquí se han dado muy buenas respuestas gracias a esos equipos que son multiformes, son transdisciplinarios. Y bueno, por eso creo que sí me gustaría decir eso, ¿no? Que no es nada más que haya unas personas directoras legendarias, sino que es el trabajo de muchas personas, ¿no? Incluidos artistas, pero también otras personas que quizá están, al menos por ciertos momentos, menos visibles, ¿no? O sea, nosotros podemos hablar mucho de la gestión de Italia Smells, podemos hablar mucho de las gestiones de las otras personas que han trabajado aquí, o sea, directores y directoras importantes se me van porque son un montón, ¿no? Pero si tú ves toda esa lista, pues son gente muy destacada, pero de la gente que ha trabajado en el museo, así que no llegaron como directores, sino que llegaron en otros niveles, pues siguen trabajando en sus medios, y muchas personas al rato acaban siendo las directoras también de los museos, ¿no? Porque es lógico, ¿no? Si Magali Arriola, yo la conocí aquí como curadora, y así es, y ahora es una
directora de museo muy importante, ¿no? Como todas las personas que he mencionado. O sea, es un medio en el que esas personas también se han podido desarrollar profesionalmente, y a pesar de todas las trabas que viene con la historia de México, con la sociedad mexicana, con las carencias por diferentes razones en las instituciones culturales, pues pienso que es un trabajo en equipo pues valioso, pues, ¿no? Y sí me parece que aunque hay mucho que criticar sobre los medios museísticos, hay mucho que criticar en cuanto a su elitismo y todo, creo que por lo menos es un labor que puede tener una dirección correcta. A lo mejor no siempre, pero puede tener una dirección correcta. 50 por 50.